Ya nos hemos referido en otro lugar a que el latín comenzó como una lengua de agricultores y ganaderos que con el fluir del tiempo y el contacto con otras culturas, esencialmente la griega, como sabéis, fue forjando con la materia léxica de la que disponía significados abstractos según las necesidades de los hablantes. Por ejemplo, el término gravis grave en origen significa algo que tiene peso, algo que es pesado. Pero en el sentido figurado significa también penoso. Y en un sentido más abstracto podemos hablar de un homo gravis, es decir, un hombre serio, importante, digno o, si queréis, un hombre de peso. Bien, los prefijos y las preposiciones no son ajenos a esa evolución. Así, por ejemplo, los prefijos sirven para indicar en el verbo valores aspectuales. ¿Qué son valores aspectuales? Es decir, si la noción expresada por el verbo se considera en su inicio, en progreso o en su final. El verbo gradior, gradiri, grasusun, significa avanzar. Ahí tenéis el término gradus, que significa paso, un paso. En su valor local hemos visto que in indicaba proximidad al interior de, es decir, la entrada. Por tanto, en un plano abstracto, decir la entrada es decir el principio, y de esa manera ingredior significa entrar, avanzar dentro. Este es su valor local. Pero también significa tomar el camino en su principio, es decir, empezar algo. Por su parte, pro significa adelante o hacia adelante. Por lo tanto, progredior es tomar el camino hacia adelante. Y eso no es otra cosa sino avanzar o progresar. O finalmente, ex, que como sabéis significa la salida del interior de. De ahí adquiere la idea de algo que excede unos límites. Así, gredior va a significar avanzar excediendo los límites, o lo que es lo mismo, el resultado es rebasar. Como veis, muchas veces podemos rastrear la evolución desde el significado local al abstracto. Otras veces no es tan sencillo. De manera que tiene sentido, por ejemplo, que los prefijos de separación indiquen también privación. En tanto estar privado de algo es estar separado de ello. Incluso hasta el punto de dar paso a su contrario o antónimo. Por ejemplo, si tomáis la palabra animus, animi es aliento, y le ponemos el prefijo ex, obtenemos exanimis, exanime, el adjetivo que está privado de aliento, es su significado, es decir, muerto o muerta. De igual manera, el verbo placet, que significa es agradable, agrada, gusta, con el prefijo dis obtenemos su antónimo. Si plaquet es agradable, displiquet es desagradable, desagrada o disgusta. De igual manera, los prefijos de proximidad pueden indicar adición o añadido. El verbo dare dedidatum significa dar. Si ponemos el prefijo ad, ado, adere, adidi, aditum, dar además, es decir, añadir. O cum, que indica grupo, compañía, puede añadir la idea de reciprocidad. Yo a ti, tú a mí. Loquor, loqui, locutus sum. Colloquor, colloqui, collocutus sum, que significa mantener un diálogo, mantener una conversación, dialogar. Fíjate en la palabra colloquium, un diálogo. Como en español, por otra parte, re puede adquirir el valor de repetición, puesto que una vuelta atrás implica pasar por lo mismo que se ha pasado. Si el verbo tene o tenere, tenui, tentum significa sujetar, el verbo retine o retinere, retinui, retentum significa sujetar ahí atrás, mantener ahí atrás, retener, ¿no? Un significado muy afín al siguiente que vamos a ver, que es el de intensidad, que por otra parte es más difícil de explicar, y además fíjate en la cantidad de prefijos que señalan en latín que una determinada noción se da de forma persistente, desde los prefijos de separación hasta los de mayor rendimiento para este significado, que son prae y per. Justamente este último, por indicar vía, camino que se prolonga, parece el más idóneo para señalar justamente intensidad. Por ejemplo, si annus anni significa año, el adjetivo perennis perenne significa lo que se mantiene a lo largo de o a través de los años, ¿no? Lo perenne, lo que permanece en el tiempo. Por cierto que la idea de intensidad podemos asociarla con la de valor aspectual resultativo. Así el verbo facio, facere, feci, factum, hacer, con el prefijo ex, efficio, efficere, effeci, effectum,
sería algo así como hacer algo hasta la salida, hasta la resolución, es decir, llevar a cabo. Y precisamente en relación con los valores aspectuales ya hemos hablado del ingresivo, que señala una noción en sus inicios. Así el verbo capio capere kepi captum, coger, incipio, incipere incepi inceptum, coger en algo en su principio es empezar. Fíjate en el español el término incipiente, algo que empieza. O insistiendo en la idea del resultativo, fíjate en el verbo percicio, percicere, perceci, perfectum, que es hacer algo hasta su final, es decir, terminar o acabar. En la misma idea inciden algunos prefijos para adquirir el significado de destrucción o aniquilación. El verbo eo, ire, ibi, itum es ir. Per eo, perire, peribi, peritum es ir hasta el final del camino. O lo que es lo mismo, morir en un significado, en un plano abstracto, ¿no? O con el mismo significado, el prefijo inter y con el mismo verbo indicando interrupción, en este caso interrupción de la vida. Intereo significa también morir en latín. Por último, podemos hallar significados más específicos. Así tiene lógica que los prefijos que significan de frente o a la cara adquieran en el contexto el matiz de enfrentamiento hostil. Por ejemplo, el verbo facio, facere, feci, factum, oficio, ficere, o feci, fectum, o opono, oponere, oposui, opositum, ¿no? Es enfrentarse, oponerse. Por el contrario, los que significan delante, dando la espalda, pueden tomar la idea de defensa, protección o utilidad. Ahí tienes el verbo sun, ese fui, ser, estar, prosum, ponerse delante con la idea de defender, proteger, ser útil, aprovechar.